intervención. Ahora los invitamos a disfrutar del cuarto video que nos presentará al siguiente ponente. Para lograr un Ecuador más justo y próspero, se requieren líderes con visión, conocimiento y compromiso. Héctor Yepes es abogado, educador y líder ecuatoriano que ha demostrado una y otra vez su capacidad para transformar ideas en acción. Posee una maestría en Administración Pública por la Universidad Harvard. Allí fue orador y obtuvo certificación en Administración, Liderazgo y Ciencias de la Decisión. Es además graduado del programa de liderazgo Global de la Universidad de Georgetown. Fue asambleísta en 2017, presidió las comisiones de Participación Ciudadana y Gobiernos Autónomos. Héctor combina experiencia y excelencia. Su pasión por la educación lo llevó a fundar y dirigir la Escuela de Gobierno de la UES, institución donde también dirige el Centro de Arbitraje y Mediación. Allí enseña argumentación, ética y resolución de conflictos. Además, es fundador de la Academia de Líderes Católicos. Es un líder innato que ha trabajado incansablemente para formar a las nuevas generaciones. Damas y caballeros, con ustedes Héctor Yepes y su ponencia sobre cómo construir discursos efectivos. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días a todos y a nombre de la Universidad Espíritu Santo, en primer lugar quiero darles la más cordial bienvenida y celebrar que estemos realizando este Congreso de Comunicación Política, Jaque Mate, aquí en nuestra universidad. Yo voy a hablar el día de hoy sobre el arte de la persuasión, cómo construir un discurso efectivo. Y alguien podría decir, bueno, ¿y este qué hace aquí en este congreso? Porque ¿de qué sirve dar un buen discurso en la comunicación política del siglo XXI? Si dice por ahí la gente que hoy las redes sociales son suficientes. Dice la gente por ahí que hoy basta con contar un buen chiste o bailar en TikTok. Dicen que las campañas hoy son mucho más que hablar bien, entonces ¿para qué desgastarse en eso? Pero la realidad es que pese a que los grandes líderes que se sostienen hoy en el tiempo, sí, usan redes sociales, pueden hacer sus gracias en TikTok, no tiene nada de malo, hacen mucho más que hablar en público, sin embargo siguen dedicándole una gran importancia y una gran cantidad de tiempo a persuadir con la palabra ante audiencias en distintos contextos, sean físicas o virtuales. Y aquí algunos ejemplos. Barack Obama, tal vez en Estados Unidos, uno de los primeros que utilizó masivamente la comunicación digital y sin embargo reconocido pues tal vez como uno de los mejores oradores de la política actual. En el extremo opuesto, Donald Trump. Estilos totalmente diferentes, pero sin duda utiliza gran parte de su tiempo y se precia de ello, de dar discursos con audiencias en vivo, gran parte de su estrategia. Por tomar otro país latinoamericano, dos extremos ideológicamente opuestos, Cristina Fernández y Javier Milei, estilos muy diferentes, pero ambos son reconocidos por su habilidad con la palabra. ¿Qué decir de María Corina Machado, quien con su discurso en un momento histórico para Venezuela logra mucho más que ganar una elección, logra movilizar a todo un pueblo y construir o ayudar a construir un proceso social? Y por último, Nayib Bukele, maestro de la comunicación digital, que decía que gobernaba por Twitter. Y de nuevo, en otro estilo, no es el típico orador al estilo clásico, pero se maneja muy bien frente a las audiencias y utiliza muy bien el arte de la palabra. Así que dar discursos es algo que no se ha ido y no se va a ir de la política. Y quien no sabe usar la palabra eventualmente se va a quedar en blanco. Y hasta la gente más poderosa, si no sigue utilizando bien la palabra,
puede terminarse sin poder, y si no, pregúntenle a este señor. Así que no subestimemos esto. Ahora, primera falacia: los discursos no importan en el mundo actual. Sí importan. Segunda falacia: las palabras no importan tanto en los discursos. Se ha popularizado lo que se conoce como la regla Mehrabian, 55-38-7. Decía Albert Mehrabian, o así se suele vender esta regla, que en un discurso al final del día 58% es lenguaje corporal, 38% voz y solo 7% palabras. Y entonces alguien podría pensar: ¿para qué voy a perder el tiempo? En el 7% me concentro en el 93% y listo. Entonces simplemente vengo bien vestido, aprendo a hablar como locutor de radio, utilizo bien el lenguaje corporal y solucionado. Mentira. El propio Albert Mehrabian se pasó gran parte de su carrera aclarando esta confusión. Decía primero que su estudio era relativo a la comunicación de actitudes y sentimientos y que no podía generalizarse. Y segundo, pensemos por sentido común. Aunque las palabras fueran solo el 7%, un discurso sin palabras simplemente no existe. Sobre ese porcentaje descansa todo lo demás en un discurso. Y por tanto es esencial para comunicar saber usar la palabra. Lo que pretendía decir Mehrabian, y por supuesto es muy importante, es que debe haber coherencia entre lo que uno dice y el uso de los gestos y la voz. Por poner un ejemplo, pues si yo le digo a alguien te amo con mirada de asesino, o si le digo a alguien te odio con ojitos de Bambi enamorado, pues eso no es creíble. Y eso es muy importante, por supuesto, en la comunicación política, y a eso se refería Mehrabian. Así que las palabras importan, pero lamentablemente vemos que no siempre se utilizan bien. Y aquí una aclaración: cuando estoy hablando de discurso no me refiero a que los candidatos tengan que salir a hablar como Velasco Ibarra para los ecuatorianos, o como el general Perón, o como Haya de la Torre, el formato antiguo que uno tenía en la cabeza de lo que es ser un orador. Aquí estamos hablando del arte de persuadir con palabras ante una audiencia en cualquier situación. Y ese mismo arte aplica, sea que yo esté hablando frente a miles de personas en un meeting, en una tarima, sea que esté en un auditorio como este, sea que esté dando una charla TED, de hecho, los principios son los mismos, o sea, incluso que esté dando un brindis en un cóctel o en un matrimonio. Los principios y las técnicas son prácticamente las mismas, y vamos a ver un bosquejo de ellas el día de hoy. Ahora, hay un problema, y es que la mayoría de discursos que da la gente que está en política, cuando no tiene en cuenta parte de lo que vamos a ver hoy, son aburridos, la gente conectada solo al celular, o no dicen nada nuevo. Gran problema, la gente siempre quiere escuchar algo nuevo. No cuentan ninguna historia, peor todavía. Ya vamos a ver que emocionalmente conectamos con las historias, o son discursos totalmente genéricos que podría pararse cualquiera a darlos. La buena noticia es que aquí, si alguien no nació con el talento natural para hablar bien, el arte de hablar en público se puede aprender. De hecho, es un arte que se enseñaba antiguamente como parte del currículum de las universidades, arte muy antiguo, que se llama la retórica, que lo inventó el viejo Aristóteles, y que lo que decía Aristóteles, que todavía se enseña en las mejores universidades del mundo cuando se habla de este tema, podemos recoger al menos 3 principios fundamentales para el día de hoy. Para persuadir, todo discurso requiere 3 elementos esenciales. 3 elementos esenciales.
lo que los griegos llamaban el ethos, el logos y el pathos. ¿Qué significa esto? Vamos con el primero, el ethos, que significa carácter. Perdón, ya dañé la sorpresa. ¿Quién dijo esta frase? Martin Luther King, ¿no, verdad? I have a dream, movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, y lo que quería sorprenderlos es qué pasaría si lo mismo lo dijera Hitler. Él también tuvo un sueño, pero el sueño era una pesadilla, ¿no, verdad? Entonces era totalmente opuesto. El primer elemento del discurso es quién habla. Yo puedo interpretar el mismo mensaje radicalmente diferente según la persona que está transmitiendo el mensaje. Y por eso, lo primero que uno necesita cuando da un discurso, sobre todo si lo da una persona a la que la gente no conoce, es decir, ¿quién soy? Porque necesito construir un mínimo de credibilidad para que el mensaje pueda llegar a los demás. Y cuando esa credibilidad falla, como lo conocen los expertos en comunicación política aquí, se vuelve el problema principal de una campaña. Cuando la gente dice a este no le creo o a esta ni el Padre Nuestro, tengo un gravísimo problema en todo lo demás de la campaña. Ese se vuelve el principal tema que tengo que resolver. Para dar un discurso, para hablar en público, entonces lo primero es el ethos. Cuenta tu historia. A veces la gente puede decir, bueno, esto no se trata de mí, se trata de los demás. Sí, pero eres tú el que está hablando. Y si tú no cuentas la historia de por qué estás aquí, la gente se va a formar alguna historia. Alguien la va a contar por ti. Así que siempre, aunque sea de manera mínima, tienes que contar tu historia y contar por qué estás aquí. Hay una charla de TED muy famosa de Simon Sinek. Empieza con el por qué, Start with Why, que se las recomiendo, es muy valiosa para todo tipo de comunicación. Ya vamos a ir luego a las historias y por qué esto es tan importante para la persuasión. Y ahora, si no eres creíble por A, B, C motivo, tienes que enfrentar el problema. Tienes que tomar el toro por los cuernos. No puedes seguir como que no pasa nada, porque si Hitler sigue hablando del sueño, pues, y ya sabemos lo que hizo, nadie va a pensar que es Martin Luther King. Hay que hacer algo al respecto. Y aquí un ejemplo rápido. Voy a tomar un par de fragmentos de un discurso muy famoso que dio Alan García, en paz descanse, expresidente del Perú, para poner en contexto, para quienes no lo sepan, que creo que la mayoría seguramente lo conoce. Alan García había sido presidente de Perú, gobierno muy impopular, luego volvió a lanzarse de candidato, parecía imposible que ganara y terminó ganando la elección, haciendo un gobierno, por cierto, muy diferente al anterior. Y esto él decía en un discurso luego de que tras su exilio había regresado al Perú. No sé si tenemos... Son las cifras, son los datos con los que se discuten, no las pasiones, no las invectivas, no los montajes, no las patrañas, no los muñecos en los que fue experto el régimen fujimorista. Le pido a esa juventud que me escuche, porque tiene el corazón abierto sin encono ni maldad. Alan García sabe que tiene un problema, fue un mal presidente, pero sabe que hay un segmento joven que lo que escucha es a sus papás decir Alan García era terrible. Entonces intenta apelar
a esa audiencia. Pero si no enfrenta ese problema clave, y esto no solo aplica para un discurso, esto aplica para toda la comunicación política, el mensaje de la campaña o el mensaje de una presentación, un discurso, nunca va a poder calar. Y esto es un ejemplo de la importancia de trabajar en el ethos, en el carácter, en la credibilidad de quien da el mensaje. Vamos al segundo elemento, el logos. De logos viene la palabra lógica, se refiere a la razón, a las ideas. Imagínense que este sí es pues el que dijo I have a dream, ¿no verdad? Martin Luther King. Pero imagínense con todo el ethos que él tenía, con toda la credibilidad, se hubiera puesto frente a la audiencia masiva en Washington, el día de la marcha famosa en que dio este discurso, hubiera dicho I have no dream, no tengo ningún sueño, no vine a decir nada. Absurdo. La credibilidad es importante, pero puedo ser la persona más querida del mundo. Si no tengo nada que decir, lo primero que tengo que hacer entonces es regresar a encerrarme, no sé, en un cuarto con mi equipo, lo que sea, irme a la playa, a las montañas y saber qué es lo que quiero transmitir. Y aquí, muy importante, no existe comunicación sin mensaje. Voy a dar una presentación en cualquier contexto. Esto no solo se aplica a la política. La primera pregunta, antes de todo lo demás, que yo tengo que hacer es ¿qué quiero decir el día de hoy? ¿Cuál es el punto? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que voy a transmitir? ¿Cuál es la idea? Y ojo, aquí una alerta contra cierta tendencia a la superficialidad que a veces tenemos hoy. A veces se cree, y esto se populariza, pensar que la gente, no sé, pues es tonta, o que los jóvenes con ver un videíto de TikTok ya estaban a votar por ese candidato. Eso no es verdad. La gente no es tonta, la gente sí quiere recibir una comunicación en un formato que le agrade, pero sobre todo quiere saber un candidato, bueno, qué es lo que propone. Aquí hablaban sobre los estudios de percepción. A la gente le preocupa la seguridad. A la gente le preocupa que no hay empleo. Lo principal que quieren saber es qué vas a hacer sobre esto. Ay, si eso se comunica en un formato chévere, qué bien. Pero primero lo primero. Sin contenido no hay nada. Y es muy importante en un discurso tener un solo hilo conductor. No necesariamente una sola idea, pero la diversidad de ideas tienen que estar conectada por un hilo común. Y a veces puede ser que solo vengamos a transmitir una sola idea, y eso está bien. A veces tener una sola buena idea basta. Esto tiene que ver con una necesidad que tenemos todos los seres humanos, que es que nos gusta aprender. Por eso todos estamos aquí el día de hoy. Porque queremos saber herramientas o refrescar herramientas para ganar una elección. Eso es aprender, es un proceso lógico. Y a los seres humanos nos gusta aprender. Aprovechemos eso, que toda presentación que demos sea la oportunidad para enseñar algo, aunque sea muy pequeño, nuevo para la audiencia. Y recordemos, cuando pensemos en cualquier gran orador, Martin Luther King, Gandhi, Churchill, por citar algunos muy famosos, antes de ser grandes oradores, ellos eran grandes líderes que tenían grandes ideas y por eso daban grandes discursos, no al revés. El tercer elemento es el pathos, que se refiere a la emoción. De la palabra pathos viene patético, pasión también. Una vez que tengo credibilidad en la persona, una vez que sé qué quiero decir, tengo que activar las emociones para mover a la acción a las personas. Aquí imagínense que Martin Luther King, en vez de decir I have a dream, yo tengo un sueño, hubiera dicho simplemente I have a plan, tengo un plan para resolver la desigualdad, la discriminación en los Estados Unidos. Está bien, bueno, vamos a sentarnos aquí con un cuadernito, pero eso no inspira a la gente. No basta con tener una buena idea. Hay que inspirar y movilizar a la gente para actuar. Y ahí es donde entra este tercer elemento, porque
vamos a un punto fundamental. Cuando uno da un discurso en cualquier formato, y más aún en una campaña electoral, lo que quiera es que la gente haga algo. En una campaña, ¿qué es lo que queremos durante toda la campaña? Que la gente vote por la persona que se está postulando en la candidatura, por la persona que está de candidata. Quiero llegar al voto, quiero que se adopte, se tome una acción, y la acción se activa con la emoción, y la emoción a su vez se activa utilizando un lenguaje atractivo para la audiencia y a través de historias. Vamos a volver sobre las historias un poquito después. Vamos primero con el lenguaje. Hay que en toda presentación o discurso hablar para el oído. Imagínense una canción, que en vez de escuchar su canción favorita, alguien les dé la partitura de la canción o les entregue escrita la letra. No es lo mismo. O que, no sé si alguien ha leído alguna vez un guión de cine. Pues si leen un guión, pues es totalmente diferente a ver una película. Un texto no es un discurso. Un discurso es una experiencia, al igual que escuchar una canción, al igual que ver una película. Y por tanto, cuando yo preparo un discurso, no puedo preparar un texto como si lo voy a leer. Tengo que preparar algo que la gente va a oír. Y el lenguaje para el oído muchas veces es muy diferente que el lenguaje para la lectura. Y aquí, sobre todo para los que son más formados, más inteligentes, hay que tener cuidado con lo que Chapin y Dan Heath llaman la maldición del conocimiento. Y esto creo que lo vemos todos los días y normalmente los consultores políticos sufren con este tema. Viene alguien que es o se cree un gran abogado, entonces solo habla en lenguaje jurídico. Entonces sale ante una audiencia que no es de abogados, como la mayoría de la gente, o peor aún, se presenta en un canal de televisión y no le entiende ni la mitad de la gente lo que está hablando, porque simplemente no entiende ni tiene por qué entender las palabras que está utilizando. O también suele pasar con los economistas, hablando de conceptos económicos muy profundos, a lo mejor diciendo grandes cosas, cumpliendo logros, pero en un lenguaje que no entiende nadie. Eso no solamente no cumple el objetivo de que no va a mover a nadie a actuar, sino que va a generar un rechazo probablemente por parte de la audiencia, porque es una falta de respeto ir a hablar con alguien utilizando un lenguaje que claramente se puede predecir que tu audiencia no va y no tiene por qué entender. Un discurso, si está hecho para el oído, se practica hablando, no leyéndolo. Y en esto, si el discurso está hecho para oír, hay que enfatizar la importancia de repetir lo importante. La gente, cuando escucha una presentación o un discurso, no puede volver como cuando leemos un texto. Esto me gustó, entonces voy a parar aquí, voy a regresar a releer esto. No, nadie puede releer lo que yo estoy diciendo ahorita. Si hay algo que yo considero importante, tengo que decirlo por lo menos 3 veces a lo largo de mi intervención, porque nuevamente me están oyendo, no me están leyendo, y a veces esto que parece obvio es algo que olvidamos. Y hay que utilizar un lenguaje que sea memorable, que cautive. Y aquí hay 2 consejos: hablar en proverbios y hablar en parábolas. Proverbios. ¿Quién no se acuerda en Ecuador la frase, quién dijo, denme un balcón y seré presidente? Velasco Ibarra, ¿no es verdad? Por citar un ejemplo. Son frases cortas de las que la gente fácilmente se puede acordar y hay que utilizarlas lo más que podamos. Aquí otro ejemplo, siguiendo con Alan García, luego vamos a algo más reciente, sobre cómo utilizar el lenguaje en un discurso. ¿Qué importa lo que hayan podido decir de Alan García? ¿Qué importa lo que me hayan hecho sufrir a mí y a mi familia? ¿Qué importa
Si lo que a mí me importa es lo que ha sufrido el millón de desempleados, lo que han sufrido todos los que trabajan 10, 14 y 15 horas, lo que han sufrido los que ganan la mitad del salario, lo que han sufrido los campesinos que no tienen crédito. Yo me acuerdo de ese hermoso verso de Calderón de la Barca que todos aprendimos y repetimos, porque caminando las calles y muchas veces solo, yo decía, ¿cuándo pasará esto? ¿Cuándo volveré a ver el Perú? Y me comprometía a estar después de muerto junto a ustedes, en espíritu, a tener la fuerza de traer mi espíritu hasta aquí para acompañarlos. Y yo repetí ese hermoso verso de Calderón de la Barca, que dice que yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi, que es la vida un frenesí, que es la vida una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños sueños son. Y a mí me parece súbitamente un sueño estar frente a ustedes, y a mí me parece súbitamente una añoranza cumplida estar frente a ustedes, y a mí me parece súbitamente que quizás he muerto y estoy frente a ustedes. Otra recomendación, ser concreto y conciso. Más comunica hablar de una madre que no puede darle de comer a su hijo y contar el drama de esa madre concreta, individual, con nombre y apellido, que 100 datos que yo pueda mostrar estadísticamente sobre la desnutrición infantil. Y ser conciso, al punto. Competimos hoy más que nunca con muchas otras actividades que nos roban nuestra atención. Hablar en parábolas, otro ejemplo. Y aquí entro a la parte de las historias. Ahora, de Nayib Bukele, hablando sobre la soberanía. En vez de hablar de la idea, inventa una historia. Vengo de un pueblo que solamente es dueño del país más pequeño del continente americano, y que incluso esa pequeña propiedad sobre ese pedacito de tierra, que apenas se ve en el mapa, no es respetada por países que tienen muchísimo más territorio que nosotros, muchísimo más dinero y muchísimo más poder, y que piensan correctamente que son dueños de sus países, pero piensan incorrectamente que también son dueños del nuestro. Y es que un grupo de países poderosos no solo tienen mucho más que todos los demás, sino que también creen que son los dueños de lo poco que tenemos los países que no somos poderosos. Es como si alguien viviera en una casita muy pequeña y humilde, pero que tuviera un vecino muy rico, cuya casa es un hermoso, gigantesco palacio, con inmensas extensiones de tierra y tesoros inimaginables. Quien vive en la pequeña casita respeta y admira a su vecino. No le molesta que sea inmensamente más rico que él. Él está feliz en su pequeña casita, pero ha decidido mejorarla, pintarla, arreglarla y amueblarla mejor. Con esfuerzo, claro, pero está seguro que valdrá la pena. Todo bien hasta ahí. Hasta que el vecino rico decide que su vecino pobre no tiene el derecho de arreglar su casa. No tiene el derecho de comprar otros muebles o pintar las paredes. El vecino rico ha decidido que no solo es dueño de su palacio, sino que también puede ir a dar órdenes a la pequeña casa de su vecino pobre. Y la orden es que todo tiene que seguir mal, como estaba antes. Los arreglos no están autorizados. El vecino pobre no tendría por qué adversar a su vecino rico. No tiene por qué envidiarlo o aspirar a tener lo que el vecino rico tiene. No tiene por qué pretender que irá a su palacio a darle órdenes o a exigirle que cambie el color de su mármol. Pero el vecino pobre sí debe tener al menos el derecho de limpiar su casa.
¿Qué está haciendo Nayib Bukele aquí? Contando una historia muy sencilla, concreta, que cualquier persona puede entender, de dos vecinos, uno rico y otro pobre. Él dice, el vecino pobre no tiene por qué envidiar al rico, pero sí merece que se respete su derecho a arreglar su propia casa. Y está hablando claramente, está acusando de intervencionismo a otros países sin decirlo, en un lenguaje que todo el mundo puede entender. Y eso es más memorable. Y hasta aquí un último, estamos con el tiempo, solo quiero sembrar una idea adicional, que es el poder de las historias. El cerebro humano recuerda las historias. Hay una razón por la que todos sabemos quién era el buen samaritano, una parábola de Jesús. Pero es muy sencilla, muy fácil de acordar, si tiene una moraleja clara. O cuando alguien dice, no digas todo el tiempo, ahí viene el lobo, que después no te van a creer. Eso viene de una fábula de Esopo. Ambas historias tienen más de 2000 años y todavía sabemos a qué se refiere. Utilicemos las historias para comunicar. Y en cuanto al uso de las historias y de los detalles que evocan emociones, cierro con este video de María Corina Machado, luego de la elección reciente en Venezuela, que me parece un gran ejemplo al respecto. Vamos directo aquí. Lo más importante es que esto lo sabemos los venezolanos. En todas las comunidades, los pueblos, las aldeas, lo que la gente hizo para llegar a votar. La alegría de encontrarse, la esperanza de un cambio y una transición pacífica. Todos sabemos lo que ya pasó, ya pasó. No solamente los habíamos derrotado política, moral y espiritualmente, hoy los derrotamos con los votos en toda Venezuela. Eso pasó hoy. Pero además, también lo saben los miembros del Plan República, los ciudadanos militares. Ellos estuvieron allí, en primera fila, vieron la gente con alegría, con esperanza, organizados de forma cívica, pacífica y abriendo los brazos a todo el país. Lo saben. Y el deber de la Fuerza Armada Nacional es hacer respetar la soberanía popular expresada en el voto. María Corina no habla de las cifras de la elección ahí. No está hablando de qué pasó con la protección militar. No, está contando una historia. Y lo hace con detalles. Habla de la alegría de la gente que iba a votar, que iba con su familia, de los militares que estaban custodiando y siendo testigos de cómo la gente se movilizó con esperanza para cambiar la historia de su país. Está hablando en el lenguaje de las historias y por eso es que le seguimos el hilo. Si lo comunicara de otra manera, nos desconectamos al instante. Así que utilicemos el poder de la palabra y de las historias, sobre todo en los momentos que hoy vive el país. Para concluir, aquí está en juego sí ganar una elección, una candidatura. Para eso han venido la mayoría y está muy bien. Pero cuando hablamos de persuadir con palabras, estamos hablando de más de una elección o una candidatura. Estamos hablando de los valores básicos de la democracia y de la paz. Hoy muchos piensan que solo se necesita vencer y esa es la lógica de la violencia. Uno gana y para eso el otro tiene que perder. Mucho mejor es la lógica de convencer. Una linda palabra que si la ponemos al revés significa vencer con. Entender que en una democracia todos estamos en el mismo barco y aunque uno gane y otro pierda en una elección, al final todos seguimos estando juntos en el país. Y eso se logra hablando. Hablando se entiende la gente. Así que necesitamos más persuasión para mejorar la democracia, más palabras para tener paz en el país y más gente como ustedes que esté dispuesta a hablar con carácter, con ideas y con emoción sobre sus proyectos para mejorar el Ecuador. Muchas gracias y si quieren más información sobre estos temas, por favor, en el código QR se pueden registrar. Muy interesante, Héctor. Muchísimas gracias por su ponencia.